Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo. Eso dijo, sin rodeos, el presidente de un país entero, hablando de un rival al que su selección va a tener que enfrentar en cuestión de horas. No es un comentarista, no es un aficionado cualquiera en una tribuna. Es José María Neves, jefe de Estado de Cabo Verde, y acaba de anunciar que le va a regalar una camiseta a Lionel Messi antes de intentar eliminarlo del Mundial. Detente un segundo en eso, porque la imagen es rarísima. Faltan pocas horas para que este viernes 3 de julio, en Miami, Argentina y Cabo Verde, se jueguen el pase a octavos de final. 11 contra 11, sin piedad, en la instancia más peligrosa de todo el torneo. La eliminación directa, la que no perdona errores ni sentimentalismos. Y sin embargo, en la previa, el propio presidente del rival no habla de estrategia ni de cómo frenar al capitán argentino. Habla de admiración, habla de homenajearlo, habla, literalmente, de coronarlo antes de que empiece el partido que puede terminar con su selección eliminada del Mundial. ¿Cómo puede un país que sueña con dar la sorpresa más grande de su historia dedicarle horas de televisión a preparar un regalo para el hombre que más daño les puede hacer? Eso es exactamente lo que vas a entender en los próximos minutos. ¿Quién es este presidente que se rinde ante Messi? ¿Qué prepara con exactitud Cabo Verde? ¿Y por qué detrás de todo esto hay una historia todavía más increíble? La de un arquero de 40 años que lleva meses soñando en voz alta con este mismo cruce. Quédate hasta el final, porque lo que ese hombre dijo antes de saber que jugaría contra Argentina te va a poner la piel de gallina. Y antes de seguir, si te gusta este tipo de historias del Mundial, déjanos tu comentario más abajo, que en este canal se lee todo. Vamos por partes, porque para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que entender primero de dónde viene Cabo Verde. No es una potencia, es un archipiélago de 10 islas frente a las costas de África Occidental, con poco más de 500.000 habitantes, menos gente que muchos barrios de Buenos Aires o de Madrid juntos. En toda su historia, esta selección jamás había pisado un mundial, nunca. Y sin embargo, ahí está, a las puertas de los octavos de final, después de haber protagonizado una de las clasificatorias africanas más sólidas de todo el continente. Primer puesto en su grupo, 7 victorias, 2 empates y una sola derrota en todo el camino, con 16 goles a favor y apenas 8 en contra. Lo curioso es que esa única derrota fue justamente contra Camerún, de visitante, por 4-1, un resultado que en cualquier otro proceso clasificatorio habría sido letal. Cualquier otra selección se habría hundido después de una paliza así, arrastrando esa derrota como una losa hasta el final del camino. Cabo Verde, en cambio, le dio vuelta a la historia semanas después. Lo venció 1-0 en su propia casa, en Praia, ante su gente, un resultado que terminó de sellar su boleto directo al Mundial y que dejó afuera de la fiesta a uno de los históricos del fútbol africano, 5 veces presente en Copas del Mundo. Ese fue apenas el primer capítulo de una temporada entera construida sobre remontadas, nervios de acero y sorpresas que nadie vio venir. Y lo de la fase de grupos del Mundial fue todavía más loco. A Cabo Verde le tocó compartir zona con 2 campeones del mundo, España y Uruguay, además de Arabia Saudita. Empezó empatando 0-0 contra La Roja, uno de los resultados más sorprendentes de toda la primera fase del torneo. Después, frente a Uruguay, se puso en desventaja 2-1 y en lugar de resignarse, remontó hasta el 2-2 en un partido de infarto disputado en Miami. Cerró la fase con otro 0-0, esta vez frente a Arabia Saudita, resultado que le alcanzó para terminar segundo del grupo, apenas un punto por detrás de España, invicto, sin perder un solo partido en toda la fase inicial. Y en el camino dejó afuera del Mundial a Uruguay, nada menos que bicampeón del mundo, que se despidió del torneo sin haber perdido ni un encuentro, pero también sin haber ganado ninguno. Con esa campaña, Cabo Verde se convirtió en el primer equipo debutante en avanzar a la siguiente ronda desde Eslovaquia en 2010. Vale la pena detenerse un momento en cómo fue, en detalle, ese empate histórico contra España, porque ahí quedó claro que Cabo Verde no estaba ahí de casualidad. Sobre el final del partido, con el 0-0 todavía en pie, el delantero Diney conectó de cabeza un córner que pasó rozando el palo y que casi le da la victoria a los africanos frente a una de las máximas candidatas al título. Y el empate contra Uruguay tuvo un condimento todavía más dulce. En pleno segundo tiempo, un error del defensor uruguayo Matías Olivera, tratando de sacar la pelota jugando desde el fondo, terminó en los pies de Helio Varela, que definió con categoría para poner el 2-2, que terminaría siendo decisivo. A la selección de Cabo Verde le dicen tiburones azules, y durante todo el Mundial hizo justicia a ese apodo. Mordió cada partido hasta el final, sin resignarse nunca, aunque enfrente hubiera un rival infinitamente más poderoso en el papel. Detrás de esa campaña hay algo todavía más grande que el resultado deportivo. Cabo Verde es un país formado por una decena de islas,
con una diáspora enorme repartida por medio mundo. En Portugal, en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, hay comunidades caboverdianas casi tan numerosas como la población que vive en el propio archipiélago. Cada partido de este mundial se convirtió, para esa diáspora entera, en una fiesta que trascendió por completo las fronteras del país. Y ese folclore, esa mezcla de humildad y orgullo colectivo, es exactamente el mismo que atraviesa cada palabra que pronuncia Neves cuando habla de Messi. No es la solemnidad fría de un protocolo de Estado, es la emoción genuina de una nación entera que todavía no puede creer dónde está parada. Con esa hazaña bajo el brazo le tocó, para colmo de males, la vigente campeona del mundo. El equipo de Lionel Messi, que llega a este cruce después de haber cerrado la fase de grupos con 6 goles en apenas 3 partidos, y siendo, ya sin ninguna duda posible, el máximo goleador histórico en toda la historia de las Copas del Mundo. En el papel, este es uno de los cruces más desparejos de todos los 16avos de final. Y justo ahí, en medio de esa desigualdad evidente, aparece la figura de Neves. El presidente caboverdiano habló en una entrevista radial días antes del partido y no escondió absolutamente nada de lo que sentía frente a los micrófonos. Dijo que Messi es un gran ídolo, que es un jugador muy respetado en Cabo Verde y que para muchos caboverdianos es el mejor del mundo. Fue todavía más lejos. Lo describió como alguien que representa la excelencia, la perfección, lo mejor que existe en el fútbol mundial. No hay medias tintas en esas palabras, ni cálculo político detrás de ellas. Es la clase de admiración que uno esperaría escuchar de un hincha en la fila de un estadio, no del jefe de estado del rival de turno, a horas de jugarse el partido más importante de la historia futbolística de su país. Y entonces llegó el anuncio que le dio la vuelta al mundo entero, replicado por medios de medio continente en cuestión de horas. Neves reveló que Cabo Verde le va a entregar a Messi una camiseta oficial de su selección, personalizada con el número 10 y su apellido bordado en la espalda. La idea, según explicó, es que sea la propia delegación caboverdiana la encargada de hacerle llegar el regalo directamente a manos del capitán argentino antes de que ruede la pelota en Miami. Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo, repitió, dejando en claro que no se trataba de una frase improvisada en caliente, sino de algo que ya venía organizando con cuidado, en coordinación con su propia federación. Ahora, aquí llega la parte que hace que esta historia no sea solo una anécdota simpática, sino algo con muchísimo más filo. Porque Neves no es ningún ingenuo, ni mucho menos un resignado. En esa misma entrevista, cuando le preguntaron qué significaría para su país eliminar al vigente campeón del mundo, no dudó ni un segundo. Sería un gran premio para nuestro pueblo. Superar todos nuestros límites. Si Cabo Verde le gana a Argentina, podríamos decir que ya ganamos la Copa del Mundo. Sería la consagración ante el mundo. Y por si quedaba alguna duda de que la reverencia hacia Messi no le iba a temblar el pulso a la hora de competir, se animó incluso con un pronóstico concreto. Aseguró, sin sonrojarse, que su selección va a ganar por 1-0. Fíjate en el contraste, porque ahí está el corazón de toda esta historia. El mismo hombre que quiere ponerle a Messi una camiseta con su nombre bordado en la espalda, predice en voz alta, sin ningún pudor, que le va a ganar el partido. Y no hay ninguna contradicción real en eso, aunque a primera vista lo parezca. Es, más bien, la esencia misma del deporte en su versión más pura. Se puede admirar hasta el fondo a un rival, reconocerlo como el mejor de todos los tiempos y al mismo tiempo querer derrotarlo con todas las fuerzas disponibles, sin que una cosa le reste ni un gramo de sinceridad a la otra. Cabo Verde no llega a Miami a cumplir un acto protocolar y nada más. Llega a competir en serio. El homenaje, para ellos, es una cosa completamente aparte. Pero la historia de admiración hacia Messi dentro de Cabo Verde no arranca con el presidente. Arrancó semanas antes, con un hombre que en ese momento ni siquiera imaginaba que este cruce fuera a ser posible. El arquero titular de la selección, Yosimar José Évora Díaz, conocido en el mundo del fútbol simplemente como Bocinha. Tiene 40 años. 40. En un deporte donde la mayoría de los arqueros ya empiezan a pensar en el retiro, él está viviendo, recién a esa edad, su primer mundial. Y no cualquier primer mundial. Se transformó, de la noche a la mañana, en el símbolo absoluto de todo un país. Su carrera había sido larga, exigente y de perfil bajísimo. Arrancó jugando en Angola, pasó por el Zimbru de Moldavia, el Gil Vicente de Portugal, el AEL Limassol de Chipre y el AS Trenčín de Eslovaquia, dando vueltas por ligas menores de medio continente europeo sin que nadie fuera de esos círculos supiera demasiado de él, hasta terminar jugando en un club modesto de la segunda división portuguesa. Su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, es de apenas $50.000. Una cifra casi de risa comparada con la de cualquier arquero titular de una potencia mundialista, y que sin embargo no le impidió convertirse, en cuestión de semanas, en el arquero más comentado de todo el torneo. Y sin embargo, ahí estaba, parado bajo los 3 palos,
en el debut de Cabo Verde frente a España. Le tapó un remate a Pedri, después otro a Mikel Oyarzabal, y todavía tuvo tiempo de contener a Ferran Torres y a Aymeric Laporte en la misma tarde. 7 atajadas en total, en su debut absoluto en un mundial. Terminó ese 0-0 histórico elegido, sin discusión, como el mejor jugador del partido. Y cuando el árbitro pitó el final, rompió en lágrimas en pleno campo, abrazado por sus compañeros, mientras un país entero de poco más de 500.000 de personas festejaba como si acabara de ganar una final. Su cuenta de Instagram tenía 50.000 seguidores antes de ese partido. Hoy supera los 17 millones. 17 millones de personas siguiendo, de un día para otro, a un arquero de un club de segunda división portuguesa que nadie fuera de Cabo Verde conocía apenas unas semanas atrás. Así de rápido puede cambiar un mundial la vida entera de una persona. Pero antes de todo eso, antes del 0-0 histórico frente a España, antes de la locura en redes sociales, Bosinha ya había dicho algo que hoy suena casi profético. Antes de que arrancara siquiera el torneo, en declaraciones a los canales oficiales de la FIFA, confesó cuál era su gran sueño personal para este mundial. No habló de levantar la copa, ni mencionó récords o méritos deportivos. Habló de un solo nombre propio. Espero que un día pueda jugar contra Messi, porque para mí es un jugador excepcional, y creo que hay muchas personas que comparten esta admiración conmigo, dijo, en un momento en el que ni siquiera sabía si su selección iba a lograr pasar de la primera fase. La cosa no quedó ahí. Cuando le insinuaron la posibilidad de que el camino de Cabo Verde terminara cruzándose con el de Argentina en los 16avos, se permitió imaginar el escenario con una sonrisa enorme. Si es Argentina, será muy bueno, porque Messi, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos. Sinceramente, me encantaría jugar contra Lionel Messi. Piensa en eso un segundo. Un arquero de 40 años, con un valor de mercado de $50.000, hablando del mejor futbolista de la historia, exactamente como hablaría un nene con la camiseta de su ídolo colgada en la pared del cuarto. Porque, en el fondo, eso es justo lo que Bosinha es, un fanático al que el destino le dio una oportunidad de oro. Y entonces llegó la pregunta que todo periodista mundialista termina haciendo tarde o temprano. ¿Qué te gustaría llevarte de esta experiencia, más allá del resultado final? La respuesta de Bosinha fue del tipo de frase que un guionista de cine no se animaría a escribir por miedo a que sonara demasiado perfecta, demasiado guionada. Quién sabe, tal vez hasta cambiar la camiseta con él. Eso ya sería mucho, pero sería un sueño lograrlo, confesó, con esa mezcla exacta de humildad y esperanza de alguien que sabía perfectamente lo improbable que era, en ese instante, que ese sueño llegara a hacerse realidad algún día. Del otro lado, en el campamento argentino, nadie subestima lo que se les viene. Lionel Scaloni pasó los últimos días ajustando detalles de la formación, con dudas puntuales en la defensa que la vuelta de Cristian Romero y de Nicolás Tagliafico le permitió empezar a resolver, y con una certeza que no discute nadie en el plantel. Messi, que había arrancado en el banco de suplentes en el último partido de la fase de grupos para cuidarlo pensando justamente en esta instancia, va a volver a ser titular en Miami. La escaloneta sabe perfectamente que un cruce como este, contra un rival que llega invicto y que ya dejó en el camino a un bicampeón del mundo, es exactamente el tipo de partido en el que los favoritos se quedan afuera si se relajan un segundo. Nadie en Argentina va a subestimar a los tiburones azules, por más que del otro lado del campo haya un presidente hablando de regalos y de homenajes. Ahora imagina la escena completa, porque vale la pena detenerse un segundo en ella antes de seguir. El viernes, en Miami, un arquero de 40 años, nacido en un archipiélago de 10 islas que la mayoría del planeta ni siquiera sabría ubicar en un mapa, va a pararse bajo los 3 palos para intentar frenar los remates del mejor futbolista de la historia del fútbol. Y, en algún momento, antes o después de ese partido, ese mismo arquero va a intentar acercarse a Messi para pedirle la camiseta que tanto soñó. 2 historias que arrancaron completamente separadas, la del presidente que organiza un regalo institucional pensado con semanas de anticipación y la del arquero que sueña con un intercambio mucho más personal e íntimo, terminan convergiendo en la misma cancha, el mismo día, alrededor del mismo apellido. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre Cabo Verde, para empezar a ser sobre lo que realmente representa Messi para el fútbol mundial en este momento exacto de su carrera. Porque no estamos hablando de la admiración resignada de un rival menor que ya se dio por vencido antes de jugar. Cabo Verde llega a este cruce invicto, habiendo eliminado a un bicampeón del mundo en el camino, con un plantel que le ganó, con pura convicción colectiva, a rivales muchísimo más poderosos sobre el papel. Este no es, de ninguna manera, un equipo resignado. Es un equipo que, en medio de la ilusión más grande de toda su historia deportiva, decidió hacer un lugar aparte, uno completamente distinto al de la táctica y la estrategia, para reconocer a un rival como algo mucho más grande que un simple obstáculo en el camino hacia los octavos. Eso es justamente lo que hace que esta historia sea distinta a cualquier otro homenaje futbolístico de los que se ven cada tanto en el fútbol.
No es un gesto vacío de protocolo, de esos que se hacen antes de un amistoso sin absolutamente nada en juego. Es un país entero, en la noche más importante de toda su historia futbolística, deteniéndose a decir, este hombre se merece este gesto, pase lo que pase después en la cancha. Y después de decirlo en voz alta, sin ningún tipo de vergüenza, van a salir a jugarse todo por ganarle igual. Hay algo más, un detalle que casi nadie está contando y que le suma todavía otra capa a toda esta historia. El propio Neves, en esa misma charla, habló también de la posibilidad de tener una relación más cercana con Argentina a nivel institucional, más allá del fútbol, y mencionó directamente al presidente Javier Milei. Contó que no lo conoce en persona, pero que le gustaría saludarlo y establecer un vínculo entre ambos países. Es decir que este cruce, para Cabo Verde, no se agota en los 90 minutos ni en el gesto hacia Messi. Es, para ellos, una ventana a algo mucho más grande. Ponerse en el mapa, hacerse conocer, dejar una marca que sobreviva mucho más allá del resultado del viernes. Piensa además en lo que significa este partido puertas adentro del propio vestuario caboverdiano. Bosinha no va a ser el único que sienta algo especial parado frente a Messi. Para casi todo ese plantel, formado en su enorme mayoría por futbolistas de clubes modestos, este va a ser, probablemente, el partido más grande de toda su carrera deportiva, más allá de cómo termine. Y sin embargo, ni uno solo de ellos habló, en toda la previa, de resignación. Todos, empezando por su presidente y siguiendo por su arquero, repitieron una y otra vez la misma idea de fondo. Van a disfrutar el momento, van a rendirle homenaje al mejor jugador de la historia, y después van a salir a la cancha a jugarse el partido de su vida con la misma intensidad con la que le ganaron terreno a Uruguay y a España. Ese equilibrio, entre la devoción absoluta y la ambición deportiva más feroz, es justamente lo que convierte a este cruce en algo distinto a cualquier otro 16avo de final de este mundial. Quedan pocas horas para que todo esto pase de la palabra a los hechos, para que la previa cargada de gestos y declaraciones se transforme, por fin, en 90 minutos de fútbol puro. Para que Neves entregue, o no, esa camiseta con el nombre de Messi bordado en la espalda. Para que Bosinha se pare bajo los 3 palos, cara a cara, frente al ídolo que soñó enfrentar durante meses enteros, sin saber si algún día tendría la chance real de hacerlo. Para que, al final del partido, gane quien gane, un arquero de 40 años se anime finalmente a acercarse y pedirle, sin vueltas, la camiseta al mejor jugador de la historia del fútbol. Y para saber, sobre todo, si además de todo esto Cabo Verde consigue lo que Neves prometió en voz alta, la hazaña que, según sus propias palabras, se sentiría exactamente como ganar la Copa del Mundo. Así que ahí tienes la pregunta para dejar escrita en los comentarios. ¿Crees que Cabo Verde puede dar el batacazo más grande del Mundial y eliminar a Argentina? ¿O el cariño hacia Messi va a terminar convirtiéndose, sin que ellos lo busquen, en la peor pesadilla para sus propias ilusiones? Déjalo escrito ahí abajo, que en este canal se lee cada comentario, uno por uno. Y si te gustó esta historia, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete, porque en las próximas horas te vamos a estar contando absolutamente todo lo que pase en Miami. Porque a veces el fútbol no se trata solamente de quién termina levantando la copa. A veces se trata de un presidente que decide honrar a su rival la misma noche en la que quiere destruirlo deportivamente. Y de un arquero de 40 años que, después de toda una vida entera dedicada al fútbol, por fin va a tener la oportunidad de pedirle la camiseta a su ídolo de toda la vida.